Hola, muy buenos días. Bueno, vamos con otra clase. En este caso vamos a pasar a la naturaleza del agua. Pero antes de seguir, comentaros, porque alguna persona nos ha dicho, mm, para poder descargar los documentos, todos los documentos que colocamos aquí junto con alguno nuevo, incluso alguna tareita para que podáis ir integrando la información, los podéis tener en esta parte de abajo donde están las características del vídeo, donde incluso hay luego la posibilidad de hacer comentarios. Los comentarios normalmente no los vamos a responder por aquí. Cualquier cosita a través del mail, ¿de acuerdo? Pero toda la forma de poder descargar los documentos los tenéis aquí abajo, en la zona de las características del vídeo. También está la posibilidad de acceder a través de un enlace a nuestro, digamos, chat de Telegram, donde podéis encontrar las actividades que realizamos. Dicho esto, vamos a ver si colocamos en pantalla el documento con el que vamos a trabajar. Como os he comentado, en este caso vamos a trabajar con la naturaleza del signo Cáncer, el elemento agua y su planeta cercano o planeta regente, que sería la Luna, y la casa o el domicilio que le es natural a este signo. Decíamos en un momento la naturaleza del agua es de naturaleza emocional, tiene una inteligencia de tipo emocional. ¿Qué implica esto? Que la destreza en este caso se relaciona con la sensibilidad, con el sentir, con el amar, con la capacidad de soltarse y fluir en el arte. Em, por eso todo lo que tiene que ver con el cuidado, con la intimidad, con la entrega, muy importante, como lo veremos a lo largo de la sesión, ese cuidado y el autocuidado, que muchas veces a las naturalezas de agua se les olvida cuidarse, se dedican al cuidado externo y se les olvida cuidarse, atenderse. Cuando nosotros en una carta tenemos muchos planetas en signos de agua, lo que aporta en líneas generales es imaginación, creatividad, una riqueza emocional muy, muy alta, una alta sensibilidad y un carácter sentimental. Igual que os he recomendado en los elementos anteriores visualizar un vídeo que hay ahí mismo en YouTube sobre los tipos de inteligencia que van a traer dones, talentos, destrezas, etcétera, etcétera, y poder reconocernos a través de esos elementos, hay un vídeo que creo que es muy interesante sobre la inteligencia emocional, en este caso asociada al elemento agua, donde ahí podemos ver características relacionadas con la destreza en el amar, en el sentir, incluso en el arte, en el fluir en los terrenos artísticos y también en la relación con la naturaleza, que en los signos de agua es muy, muy alta. Bueno, el signo de cáncer, como decíamos, tiene un arquetipo que podríamos llamar como principio de indefinición. Se relaciona con el elemento agua, es decir, el elemento agua aporta la adaptabilidad, la fluidez, la empatía, la sensibilidad como el agua. El agua va bajando por un río y se va adaptando a las circunstancias del medio. Si hay una piedra, pues la bordea. Si el cauce se estrecha, digamos que se adapta a ese paso del cauce. La polaridad, que no hemos hablado de ello, pero bueno, simplemente hay signos yin y signos yang. Los signos asociados a los elementos de fuego y aire son de naturaleza yang, es decir, de naturaleza extrovertida. Los signos asociados a los elementos del agua y de la tierra son de naturaleza yin, es decir, más introvertidos, una percepción de la vida más desde el interior, desde la receptividad, etcétera, etcétera. Las cualidades las veremos ya a partir del siguiente taller, para ir incluyendo más información. Entonces, de momento no hablo de ello.
el planeta regente o planeta más cercano a la naturaleza de Cáncer es la Luna. Tiene el mismo arquetipo que el signo de Cáncer, por lo tanto, ahí vemos que casan perfectamente, que se alinean perfectamente en cuanto al arquetipo. Como iremos viendo a lo largo del vídeo, eh, tanto Cáncer como la Luna se relacionan con la madre, con la nutrición, tanto a nivel físico como emocional, con todo lo que tiene que ver con la naturaleza sensible, como es la ternura, el cuidado, el cariño, ¿vale? Esa sensación de intimidad y a veces de alejarse del mundo por la propia impactabilidad que hay dentro de una naturaleza agua, eh, pues a veces necesitamos refugiarnos, aislarnos un poco del mundo para poder integrar, bueno, las informaciones desde otro lugar. Ay, perdona, esto se me ha movido. Dentro de la casa o domicilio donde Cáncer se adapta o está como en su hogar. Es precisamente la casa 4 que se relaciona con el hogar. Como hemos dicho antes, la casa 4 el Cáncer se relaciona con la madre, pero no solo con la madre, se relaciona con la familia en general. La casa 4 tiene que ver con el hogar, con la herencia genética familiar, con la herencia ancestral, con el pasado, los patrones heredados. Esto lo veremos un poquito más adelante. Todo lo que implica la casa 4 está relacionado con la familia, con la infancia en esos primeros años de vida, por así decirlo. En cuanto a la salud y el bienestar, Cáncer se relaciona con la región del estómago y del duodeno, con los ovarios, el útero, las mamas, todos los órganos y sistemas implicados en el embarazo, porque la madre se relaciona con el embarazo, ¿de acuerdo? Además se relaciona con el sistema linfático y el digestivo, con todo lo que hablábamos de la nutrición, tanto física como emocional, con los líquidos y los humores corporales por estar relacionado con el agua precisamente. Como hay una relación con la maternidad, pues con todos los órganos, todas las estructuras que tienen que ver con los ciclos hormonales, con la fertilidad, con el parto, la nutrición, etcétera, etcétera, incluido, digamos que sería esa primera etapa del bebé y los primeros años del niño en lo que es en la parte de la infancia, esa primera infancia. Es decir, cuando los bebés y los niños son totalmente dependientes, estaría implicada la relación de tanto de Cáncer como de la Luna. Como veréis, hay una íntima relación entre ambos arquetipos. Los procesos asociados a nivel de la salud, tanto en Cáncer como en la Luna, siempre tienden a ser de origen psicosomático, es decir, las personas no suelen enfermar tanto físicamente como emocionalmente. Si la persona está emocionalmente bien, su salud se mantiene bastante estable. Si la persona está emocionalmente caída, tiene un momento difícil, está pasando un duelo, etcétera, etcétera, eh, es más fácil que aparentemente enferme. Como os digo, el proceso es más, hay que hacer un trabajo más psicológico, aunque luego evidentemente también hay que trabajar la parte física, pero no, en una naturaleza de este estilo, si solo trabajamos la parte física, difícilmente vamos a poder resolver el proceso a nivel psicológico o el proceso de salud en sí mismo. La luna, pues similar a lo que hemos hablado con Cáncer, como veis, se relaciona con el estómago, duodeno, humores corporales, bueno, más de lo mismo, un poquito lo mismo que decíamos. Como la luna se relaciona con la noche, también todo lo que sucede por la noche está relacionado con la luna. Por eso la luna se relaciona con los sueños, con toda esa parte emocional, todo eso que se mueve cuando estamos en espacios de oscuridad. Y en el caso de la salud asociada a la casa 4, como la casa 4 tiene una relación íntima con la herencia genética familiar,
con esa herencia que viene a través del ADN, con eso que recibimos de los ancestros, de la memoria sistémica familiar, tiene muchísima relación con esta casa 4. Por eso, algunos de los procesos de salud que vienen heredados, pero cuando hablamos de salud no hablamos solo de salud física, ¿de acuerdo? Hablamos de salud física, emocional, trascendental y mental, etcétera, etcétera. Todos esos procesos que vienen a través del ADN y se relacionan con la salud, los podemos ver relacionados con la casa 4. También en la casa 4 vamos a ver esos patrones físicos, esos patrones conductuales que pueden ser heredados o pueden ser adquiridos durante la etapa infantil. En esa mímesis que a veces como niños hacemos, nos mimetizamos con el entorno en el que estamos, precisamente una de las capacidades o cualidades de la luna y de cáncer es la adaptabilidad. Entonces, esa mímesis llega precisamente por esa adaptabilidad al medio en el que se encuentran. Entonces podemos adquirir patrones vienen por herencia, por esa mímesis, por imitación o por la imposición, evidentemente también. Nos vamos al signo de cáncer que, repito, mucho de lo que hablemos aquí tiene relación también con la luna. Las características básicas del signo de cáncer. Tenemos una inteligencia de tipo emocional. La inteligencia emocional comprende e intuye por impacto. ¿Qué implica esto? Que no hay un proceso dialéctico como sucede en la inteligencia que vimos en la sesión anterior, de la que va paso a paso y comprende. Es como ir uniendo, ¿vale? Vamos haciendo un cosido y al final comprendemos, hemos sacado una colcha al coser. En el caso de la inteligencia emocional no sigue pasos. No sube escalones, diría más bien que los baja en cualquier caso. La, ¿Por qué hablamos de un impacto? Imaginaros que estamos planteando un terreno donde lo que hay es agua. Vamos a imaginarnos un lago quieto y en ese lago que está absolutamente quieto podemos lanzar una piedrita. Esa piedrita impacta donde cae, pero genera ondas. Por lo tanto, ese impacto se extiende a otras áreas. Por eso, un impacto, una comprensión en una naturaleza donde el agua está por medio, no se queda en un lugar, impacta a muchos niveles y por eso a veces una naturaleza emocional, un conflicto en un área de la vida, lo traslada a otro sitio. También la forma de comprender por impacto es más esas corazonadas, esos presentimientos, eso que a veces es muy difícil poder definir o discriminar porque va más allá de lo que racionalmente podamos decir. Esto es uno de los mayores conflictos que ha habido, todavía hay, cuando una persona tiene una naturaleza emocional muy, muy alta, parece que tiene que definir por qué sabe las cosas. Una naturaleza emocional no siempre sabe por qué sabe, simplemente sabe que sabe. ¿Por qué? Porque eso viene a través de la intuición. Entonces, querer intentar decir de dónde viene, dónde va para que los demás me vean o entiendan cómo es una tontería porque si nosotros nos vamos a una naturaleza muy, muy racional, jamás podrá entender una naturaleza muy emocional. Y lo mismo, una naturaleza muy, muy emocional, le es muy complicado llegar a entender cómo son los procesos mentales o intelectuales de una naturaleza racional. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente ir valorando y validando la forma en la que cada uno de nosotros entendemos y comprendemos. Como os dije, creo que en la primera o en la segunda clase, si hay algo que nos enseña la astrología es que el ser humano es, podemos encontrar infinitos matices, infinitas formas de expresión de la persona. Entonces, esa catalogación ético-moral de lo que es bueno, malo, mejor, peor, lo podemos dejar por ahí tirado en una esquina porque no sirve para la variedad de personas, de naturalezas, etcétera, etcétera, para la expresión de esa naturaleza, porque podemos tener
una naturaleza de agua como es la Cáncer, que se expresa de una manera como agua, pero es muy diferente, por ejemplo, al agua de Escorpio y es muy diferente al agua de Piscis. Una sería más, Cáncer es más ese agua que está en la superficie, que se mueve con el viento, etcétera, etcétera. La naturaleza Escorpio es el agua que está en las profundidades y la naturaleza Piscis serían más esas gotas de agua que se salen del agua y conectan con otros ambientes. Estaría muy relacionado también con ese océano infinito donde hay infinitas opciones y posibilidades. Entonces, ni siquiera dentro del arquetipo agua, los tres elementos, los tres signos de agua funcionan y perciben el mundo de la misma manera. Entonces, si ya luego empezamos a sumar otras informaciones, etcétera, etcétera, ya iremos haciendo pequeños ejercicios de interpretación para que vayáis viendo la riqueza que hay detrás de una carta natal. Increíble, de verdad. A mí, yo me sigo admirando después de más de 30 años de trabajar con ello y sigo todavía sorprendiéndome de la cantidad de informaciones que emergen a veces. Em, Dicho esto, dentro de esa inteligencia emocional, por ejemplo, Cáncer es el cuentacuentos del zodíaco, tiene una capacidad de imaginación y de transmitir a través de paralenguajes em, informaciones. Así como, por ejemplo, en la sesión anterior Géminis veíamos cómo una de las formas que tiene Géminis o Mercurio de captar la información es a través del movimiento de los brazos y las manos. En el caso de Cáncer es con todo su cuerpo. Por eso, por ejemplo, los gestos, los detalles que incluyen la narración, las formas de hablar, el subir o bajar los tonos, está muy, muy relacionado con toda esa capacidad de gesticular, de transmitir todo lo que está sucediendo en una narrativa a través precisamente de esos gestos, detalles, etcétera, etcétera. Otra de las características del signo de Cáncer es esa sensibilidad, la capacidad de la empatía y la capacidad de mimetizarse. Mm, Cáncer es capaz de sentir y de presentir a las personas, sobre todo a aquellas personas con las que tiene un vínculo emocional. Cáncer funciona de una manera muy, muy diferente en líneas generales frente a las personas con las que tiene un vínculo a nivel emocional o con las personas que no lo tiene. También es verdad que Cáncer generalmente allí donde va crea esos ambientes donde al final se crean familias. Eso es muy, muy común en la naturaleza canceriana, ya sea en el ambiente laboral, ya sea en el ambiente con algunos amigos, en algún sitio donde hacemos alguna práctica o algún ejercicio, yo qué sé, cualquier cosita. Para Cáncer, como es tan importante el sentido de familia, de familiaridad, tiene, digamos, en su aura esa capacidad de crear estos ambientes y también le es muy necesario estar dentro de estos ambientes, porque si no, se mete en lugares donde hay mucha toxicidad y donde puede llegar a ser tocada por ambientes que son complicados. A veces es como llegar a casa y necesitar pegarnos una ducha para quitarnos todos los impactos que se han ido recibiendo precisamente por esa impactabilidad que recibe. Una naturaleza agua difícilmente no se entera. Igual no se entera racionalmente, pero su sistema está recibiendo continuamente esos impactos de todo tipo. Mm. Por esa sensibilidad, por esa empatía y por esa capacidad de mímesis, por eso tiene una tendencia natural a amparar, a proteger, a cuidar de los débiles, a crear esas familias, ese sentido de intimidad del que hablábamos, esa familiaridad. Es muy, muy impresionable y a veces no puede entender la crueldad, esa sensación de indefensión que puede ver fuera, incluso ante una situación externa, que puede ser con personas, puede ser con animales o incluso podría llegar a ser con la propia naturaleza. Puede impactarse en un momento por algo que está viendo y llorar sin saber muy bien por qué está llorando. A veces
El llanto es absolutamente necesario en personas sensibles. Cuando el nivel de emocionalidad es muy alto, es absolutamente necesario permitirse el llanto, porque solamente así muchas veces podemos vaciarnos de tensiones emocionales o de esos impactos que se pueden llegar a recibir. Dentro de otras características tenemos que esa capacidad de adaptabilidad, como os decía al principio, y un espíritu de sacrificio muy, muy alto. Con el espíritu de sacrificio tenemos que ser muy, muy cautos. Sacrificarme no es posponerme. Como os decía al inicio, una naturaleza canceriana es, digamos, es el arquetipo de la madre. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a nuestras madres en ese espíritu de sacrificio mal entendido, donde incluso yo recuerdo a mi madre que nos servía la comida y ella no se sentaba nunca a comer por más que le dijéramos? Y eso es algo que he visto en muchas madres, ¿no? Entonces, sacrificarnos no es posponernos, es tener el don de poder acompañar, de poder ayudar a las personas que no tienen recursos, a esas personas que son diferentes, que están marginadas. Pero esto no puede ir nunca en detrimento propio. Yo no puedo dejar de nutrirme, dejar de alimentarme física o emocionalmente por otro. Si yo no me nutro, si yo termino muriendo, ¿dónde queda el otro? Entonces, yo tengo que estar bien nutrido, tengo que estar bien alimentado a todos los niveles para poder ofrecerle al otro todo lo que soy y todo lo que tengo. Pero no podemos olvidarnos de nosotros. Esto es absolutamente necesario. Luego en los consejos lo vuelvo a decir, pero de verdad, mm, no dejéis de cuidaros. Esto es absolutamente necesario para una naturaleza canceriana. Mm, Cáncer, en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, necesita ese entorno. Entonces vamos a trasladarnos a una escuela. Si yo tengo delante a un profe severo, a un cáncer le dejo sin vida, así de simple, y a un Libra todavía más. Mm, Cada persona, cada naturaleza necesita unos elementos externos para poder crecer con, bueno, con lo que somos. Una naturaleza como la que vimos el mes pasado, racional, necesita un profe que le haga entender, que le lleve a comprender las cosas y que se busque la manera de llevarle a que esa sed de saber sea cubierta. A una naturaleza canceriana, con tener un profe cercano que enseñe desde el amor, es decir, las naturalezas acuáticas lo que comprenden es porque la persona que me está enseñando ame lo que hace. Si yo tengo enfrente un profe que ama lo que hace y transmite la información desde ese amor, no necesito aprender racionalmente, aprendo por mímesis. Esto es algo que creo que debería de aprenderse en las escuelas, en los espacios donde hay ambientes máxime ahora que la educación está como está, aunque reconozco que se están haciendo verdaderos esfuerzos, no tanto por los que deberían de hacerlo, pero sí por las personas que aman precisamente lo que hacen y que son capaces de ver a esos pequeños y ser capaces de cubrir sus necesidades. Entiendo que no es fácil por las formas en las que todo esto se lleva a cabo, pero mm, a una naturaleza de agua no podemos querer meterle a base de tortas la información de forma racional, porque no pueden comprender, no es que no quieran, no pueden comprender intelectualmente las cosas, porque su capacidad, su inteligencia es de tipo emocional. Entonces la comprensión viene por otro lado. En la recomendación que os he hecho sobre el vídeo que hay en YouTube, doy algunas pautas que igual pueden serviros. También hay otro vídeo que habla de la naturaleza sensible, de la hipersensibilidad, creo que se titula Cuando la sensibilidad se vuelve hipersensibilidad y susceptibilidad, algo así. Ahí también es una forma en la que las naturalezas
emocionales, las naturalezas sensibles, podemos reconciliarnos con nosotros mismos y quitarnos de encima la sensación de que tenemos que demostrar porque sabemos y cómo entendemos, y simplemente saber cómo somos y avalar lo que somos. Creo que antes de ser leales a otros, tenemos que ser leales a nosotros mismos, comprendernos, entendernos. Y si yo me comprendo y me entiendo, no necesito que nadie me avale, me comprenda y me entienda. Otra de las características básicas tanto de Cáncer como la Luna es que hay una relación muy íntima con el pasado. Por ejemplo, a las naturalezas cancerianas les suele gustar mucho la historia, ¿vale? La familia, como hemos hablado, y todo lo que tiene que ver con el hogar. ¿De acuerdo? Entonces, como esto ya lo hemos hablado, eh, no me voy a extender más. Luego, como vais a tener acceso a los documentos, podéis revisarlo. Consejos y pautas, ¿vale? Entonces, si Cáncer no está en un entorno adecuado, pueden emerger muchas sombras. Y dentro de esas sombras tenemos, por ejemplo, la sombra de la dependencia. Em, Cáncer, cuando no está bien, tiende a depender, tiende a crear dependencias. Es decir, esto sería lo que llamamos a veces simetrías de información. Cuando hablamos de dependencia, hablamos de tender a depender, a tender a crear dependencias. ¿Y cómo creamos esas dependencias? Con la sobreprotección. Es decir, hay una simetría natural que es cuidar. Una simetría de ese cuidado que nos lleva, por ejemplo, a generar dependencias es cuando sobreprotegemos. ¿Por qué? Porque vemos en el otro que tiene necesidad. Cuando una persona se coloca en el victimismo, muchas veces lo que hace es crear en nosotros una sobreprotección. Pero ¿cuál es el problema de esta sobreprotección? Que al final lo que creamos es personas totalmente dependientes siempre de alguien que le saque las castañas del fuego, de alguien que le resuelva las cosas. Y además de esto, impedimos que la persona encuentre su propia forma, sus propias herramientas para salir de cualquier entuerto. Entonces, una cosa es que funcionemos con esa naturalidad de cuidar al otro, de protegerle en situaciones específicas, pero el problema es cuando para evitar que sufra nos ponemos delante y lo que hacemos es llevarle de un sitio a otro. Ahí es imposible que la persona encuentre sus herramientas, que la persona encuentre sus recursos. Totalmente imposible. Además, con esa sobreprotección podemos generar también víctimas. Esa sensación de eh, estar siempre como en la sensación de, ahí no puedo, no valgo, no sé, no, en la negación de uno mismo. Eso es un mecanismo de defensa absolutamente espantoso. Yo creo que es de los peores que hay porque yo me meto en una zona de confort de la que es muy difícil salir porque ni siquiera me dejo ayudar, porque además la ayuda, ¿qué viene a hacer? Alimenta el victimismo. Ay, pobrecito, cómo sufres, qué de cosas le han pasado en esta vida. No, no, no. Nadie puede mantenerse ad eternum en esa situación. No, no tiene sentido. Y una manera de evitar precisamente el victimismo es dejar de posponer las cosas. Es decir, cuando sé que tengo algo pendiente, vamos a por ello. Mientras no lo sé, pues igual no puedo hacer nada. Pero venga, a posponer y posponerme, posponer y posponerme, me lleva a un victimismo absolutamente horroroso. ¿De acuerdo? Entonces, alargar situaciones donde estamos sufriendo, alargar situaciones donde hay tristeza, donde hay soledad, no tiene sentido. Hay que buscar la manera de salir de ahí. Y si no puedo salir, solo voy a pedir ayuda, que ahí sí vamos a encontrar personas que nos ayuden de verdad porque no nos van a mm, alimentar el mantenernos ahí, nos van a ayudar a, venga, vale, aquí tienes esto, sal, ¿vale? Tienes la herramienta para salir. Yo te puedo acompañar, te puedo apoyar, estoy aquí.
pero no estoy delante tirando de ti, no estoy delante para resolverte las cosas. Otro de los elementos que tiene cáncer normalmente son los cambios de humor. Como cáncer se relaciona con la luna y la luna tiene sus ciclos, pues digamos que mm, cáncer y la luna tienden a la ciclicidad, ¿vale? También cáncer tiende a ir con los cambios a través de las fases de la luna. Entonces, dependiendo de la luna, estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal. Aceptar eso, sabiendo que es algo pasajero, no pasa nada. Tanto la luna como los ciclos hormonales pueden afectar mucho, mucho a la naturaleza canceriana. Y algo muy importante en el signo de cáncer es evitar la escisión psicológica, ¿vale? Em, Cuando una naturaleza canceriana, muy, muy canceriana, entra en modo maternal, a veces se olvida de que existen otras áreas de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, se vuelve madre y se olvida de que existe otro universo. Aparte de esto, por la relación con la luna, el arquetipo femenino en líneas generales, tenemos una escisión psicológica entre la luna y Lilith, entre ser la buena y complaciente luna o ser la mala, la oveja negra Lilith. Aquí no tenemos que ser las buenas y complacientes o las malas ovejas negras. Dependiendo de unos momentos u otros de la vida, tenderemos a qué? A tener que utilizar nuestra luna en unos momentos cuando tenemos que echar mano de la ternura, del cariño, del abrazo, pero también hay momentos donde tenemos que echar mano de esa fortaleza interior, de esa intuición que sale de las entrañas de Lilith para tomar algunas decisiones, para salir de algunas situaciones complicadas que desde el buenismo no vamos a salir. Porque si tengo que ser buena, no voy a poder salir de allí. Y no se trata de ser mala, se trata de colocarme en la balanza donde no soy mejor ni peor que el otro. Entonces, si tengo que tomar una decisión, que sea coherente, ¿de acuerdo? No una decisión basada en que hay que ser bueno y entonces ser bueno es posponerme porque si me pongo por delante y soy egoísta, soy mala persona, ¿no? ¿No? Esto es lo mismo que os decía antes de la nutrición. Hay momentos, y en general primero yo y después yo. Si yo estoy bien, voy a otorgar todo ese bienestar afuera. Si yo estoy mal, lo que voy a otorgar es tristeza. Entonces, vamos a colocar las cosas y ser ecuánimes con nosotros y con los otros. Ecuanimidad. Evitar la fantasía. Cuando hablo de fantasía, hablo de fantasear, ¿de acuerdo? De irme a Babia. Si queremos colocar una palabra que sea más correcta, en lugar de fantasía hablaría de imaginación. La imaginación tiene un sesgo de dirección, entonces no me voy a Babia, estoy utilizando esa capacidad creativa en forma de directamente de fantasía, digo, perdón, en forma directamente de creatividad o en forma de imaginación. Es decir, ello me lleva a un lugar, a veces es un lugar sin lugar, pero no utilizo la fantasía como mecanismo de defensa para aislarme de un mundo que a veces me impacta en exceso. Em, Otra cosa que hay que intentar es ver cómo conseguimos que la persona pueda dormir y descansar, porque como hay una relación muy íntima con la luna, muchas veces trasladamos esas mm, tensiones del día a día, las trasladamos a la noche. Entonces, para evitar esto, vamos a tratar de resolver conflictos. También, como simetría constructiva, lo que tenemos a través de las noches son esos sueños lúcidos. Hay muchas personas con una naturaleza canceriana o con una luna, por ejemplo, en la casa 2 o un cáncer en la casa 2 que tiene una alta probabilidad de tener sueños lúcidos. Y esos sueños lúcidos nos permiten resolver situaciones que a veces en vigilia no podemos resolver.
A veces como mecanismo de defensa también utilizamos esos refugios en el pasado, ¿no? Es como en esa nostalgia de esperar que las cosas cambien, eh, entonces también ahí nos abandonamos, nos dejamos y esto es terrible, ¿vale? A las cosas hay que ir al día a día, en el presente y resolviendo todas las cosas. No podemos ir al pasado y quedarnos ahí enganchados al pasado. Igual que en otros signos no podemos irnos al futuro y quedarnos enganchados al futuro. Hay que ser conscientes del presente y vivir aquí, vivir ahora, resolver aquí y resolver ahora. Como consejos, bueno, pues evidentemente hay que promover la autogestión, la gestión emocional, ser autosuficientes, evidentemente para evitar dependencias, tener nuestra propia opinión, nuestras propias decisiones y ser capaces de aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores. Eh, Esto nos evitaría tener que depender siempre del aval de otro, ¿vale? Eh, bueno, esto viene también en la confianza y la autoconfianza. ¿En qué podemos avalarnos? En la intuición. Las personas de naturaleza emocional sí o sí, e incluso sí, tienen que aprender a confiar en su propia intuición, porque automáticamente eso me va a llevar a confiar en mí, a otros niveles, en otros ambientes. ¿En qué ambientes aparece más fácilmente la intuición o está asociada a la intuición? En aquellos en los que tenemos destreza. Si yo soy diestro bailando, promuevo el baile. ¿Por qué? Porque la seguridad, la confianza que adquiero bailando, la puedo trasladar luego a otras esferas. Si yo tengo confianza o adquiero confianza haciendo matemáticas, pues voy a hacer matemáticas, porque esa confianza en la matemática me va a permitir trasladar la confianza a otros universos, a otros espacios. El autocuidado, del que ya os he hablado. Hay momentos donde incluso hay que evitar relaciones tóxicas. Imaginaros que estamos haciendo un luto. Pues en el luto tengo que cuidarme, atenderme, estar para mí y por mí. Y no estar acompañando solamente a otras personas que al final lo único que hacen es sobrecargarme. Bastante tengo yo conmigo como para tener que estar pendiente del otro. Regalarnos tiempo viene un poco a ello, valorar ese descanso y ese placer como formas de hacer que nuestros sistemas estén bien. Es decir, si yo descanso bien, si yo disfruto, mis sistemas a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional van a estar muchísimo mejor. Entonces, tenemos que sentirnos merecedoras de ese tiempo para nosotros, no solo para los otros. Em, una cosa muy importante también, por lo que os decía antes de la escisión psicológica, es evitar crear un mundo dentro y un mundo fuera. ¿Cuántas personas sensibles por dentro están deshechas en lágrimas y por fuera aparecen como personas frías, distantes o calculadoras incluso? Porque cuando somos muy, muy sensibles en la etapa infantil o incluso en la pubertad, adolescencia, el único remedio que podemos hacer es, eh, bueno, como cáncer, cubrirnos con un caparazón para poder sobrevivir. Pero cuando ya somos adultos, ya podemos empezar a gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos y desde ahí, evidentemente, poder vivir sin tener que estar detrás del muro. Esto es muy importante. Hay que integrar el cuerpo, hay que integrar la mente, hay que integrar la sensibilidad, ¿vale? Si no, esa dicotomía, esa escisión psicológica, lo que nos lleva es a crear un mundo interno y una sensación de que nadie me entiende. La creatividad es una herramienta maravillosa para las naturalezas agua en general, ¿vale? Entonces vamos a ver en qué áreas somos diestros y vamos a promover esta creatividad. Da igual el área en el que nos movamos. Y luego una forma también de gestión emocional es la reflexión. En este caso lo que hacemos es mm, introducir
el complemento Capricornio en la naturaleza Cáncer. Cáncer y Capricornio, como os comentaba el otro día, todos los signos y todas las casas son complementarias. Entonces, el signo de Cáncer con el signo de Capricornio son complementarios. Cuando somos capaces de integrar los dos signos, en este caso Cáncer puede integrar la reflexión escrita, por ejemplo, eh, y la observación a distancia, poder objetivar las cosas, no verme envuelto en ese agua que me está por todos los lados y poder salir, sacar la cabeza del agua y darme cuenta de lo que es paja y lo que es heno. Entonces, esto es muy importante también, el integrar las naturalezas complementarias siempre van a aportarnos recursos que dentro de lo que es la propia naturaleza no van a estar, pero sí son complemento de esta naturaleza. Entonces, el complemento de Capricornio en Cáncer hace que Cáncer sienta y a través de Capricornio muestre ese sentimiento, a través de cómo, de un abrazo, de una caricia, de una palabra, etcétera, etcétera. Bueno, la luna, básicamente lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? Simplemente está relacionada con la empatía, con lo femenino, eh, representa la noche, esa parte nebulosa, está relacionada con los referentes del hogar, especialmente con la figura materna, con el niño interior, la intimidad. ¿Vale? Eh, Cuando nosotros nos relacionamos con la luna nueva, tenemos una oportunidad, si hacemos rituales, las personas que tienden a hacer rituales pueden hacer rituales desde la luna nueva hasta la luna llena. Entonces, empezamos con un ritual que nos permite renovar nuestras energías y nuestros compromisos en la luna nueva y acabamos ese ritual en la luna llena. Hay dos ciclos básicos a este nivel. Perdón, el ciclo mensual y el ciclo semestral, donde empezamos y acabamos, ¿de acuerdo? Con las lunas. Eh, bueno, Selene nos habla de esa parte del poder femenino, bueno, es la reina del cielo. Bueno, aquí podéis investigar muchísimas cosas si os gusta el tema de la luna, porque la verdad es que tiene informaciones para aburrir, si queremos, ¿vale? Mm, Bueno, esto ya lo que os he dicho, que tiene una íntima relación. La casa 4, como decíamos, es ese principio de estructuración. ¿De estructuración por qué? Porque nos estructuramos inicialmente en base al hogar donde hemos nacido. ¿Vale? Ahí aparecen los primeros patrones de conducta, las primeras relaciones dentro de lo que es el hogar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso aquí tenemos todo, vamos a poder ver en la casa 4 el tipo de relación que tenemos con la familia, en esa cotidianidad del hogar, eso que necesitamos dentro del hogar. Entonces, imaginaros, si yo tengo un cáncer en la casa 4, ¿vale? El signo de cáncer o la luna en la casa 4, evidentemente voy a necesitar esa sensación de estar dentro del hogar, esa, decir, no llego a casa, llego al hogar, ¿vale? Ahí están los referentes del hogar también, cómo los percibimos. Y también en esa casa 4 podríamos llegar a ver asociado normalmente a algún tránsito, por ejemplo, un Plutón pasando por la casa 4, pues nos está hablando de que estamos haciendo un cambio de hogar, por ejemplo, pues una mudanza, un traslado, etcétera, etcétera. Los patrones, como decíamos al principio, los heredados y los adquiridos dentro de esa etapa infantil, esa primera infancia, que puede ir hasta los 5, 6 añitos, 8, 9, depende un poco de la naturaleza del menor. El sentido de pertenencia también lo podemos encontrar dentro de la casa 4, esa sensación que nos da el pertenecer a algo, pertenecer a un entorno, en este caso familiar. ¿Vale? Eso nos aporta esa sensación de ayuda, perdón, de seguridad, de confianza en los otros y en nosotros. Se relaciona por las herencias, con el pasado, el linaje familiar, toda la herencia psicofísica, como os decía antes, y a nivel de
es el hogar externo, pero también es el hogar interno, ese lugar de intimidad, ese refugio interior donde muchas veces necesitamos reencontrarnos con nosotros. Aquí muchas veces para muchos niños y niñas es importante crear, imaginaros en su habitación, poner estas tiendas de campaña que son nada, son 4 telas y decirle al niño o a la niña que ese sitio es su hogar de intimidad, su lugar en el que nadie entra excepto que él o ella lo permite. También en este tipo de naturalezas relacionadas con el agua, el invitar a algún amiguito al hogar a dormir o que al niño o niña le inviten a ir a un hogar es el mejor regalo que podemos hacerle. ¿Por qué? Porque ahí se comparten en lo más íntimo, a través de compartir sus juguetes, a partir de compartir sus espacios. Es como si se entregasen en cuerpo y alma los pequeños y pequeñas y que alguien me invite a su casa, a su hogar, es un mejor regalo que podemos hacer. Aquí está este documento de la ubicación, os lo pasé por Mega el mes pasado. Tenéis toda la relación de lo que hemos ido haciendo para ubicarnos en el mapa natal. Entonces aquí vais a poder ver cómo hemos ido haciendo pues los inicios de los signos, ¿vale? Este sería el inicio del signo de Aries y el inicio de las casas, que como dijimos son diferentes. Los signos tienen arcos de 30 grados, las casas tienen arcos variados y eso depende de la latitud. Si nosotros nacemos en zonas ecuatoriales, vamos a tener casas prácticamente también de 30 grados, pero a medida que nos alejamos del Ecuador, ya sea hacia arriba o hacia abajo, las casas van a ir cambiando de tamaño. Yo he conocido algunas casas, he leído alguna carta del norte-norte de Europa que tenían unas casas súper pequeñitas, por ejemplo, ¿vale? Y otras súper grandes. Entonces, por eso podemos encontrar en esta casa 3, por ejemplo, tenemos a Géminis y a Géminis en la casa 4, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, en esta casa 4 tenemos el signo de Cáncer, que está en parte de la casa 4, pero en la cúspide de la casa 5, ¿vale? Está aquí. Entonces, hay casas en las que vamos a tener dos signos o casas en las que, como pasa, por ejemplo, en Aries y en Libra, que no tienen cúspide de casa. Entonces, cuando tenemos un signo con estas características, decimos que está interceptado. Interceptado implica que dentro del signo no hay ni cúspides ni planetas. Es decir, si yo ya tuviera aquí un planeta, ya no podríamos hablar de que el signo está interceptado. Y si hace cúspide de una casa, tampoco. ¿Vale? Entonces aquí tenéis un poco el resumen de todo, aunque en el documento que ya está en Mega tenéis toda la secuencia de lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos talleres. Y aquí están señaladas también las conjunciones que no se ven, así como una oposición la vemos señalada con estas rayas y este símbolo, ¿vale? Que sería este. En este caso estamos viendo una oposición entre Júpiter a Luna, Urano y Plutón, ¿vale? De Júpiter a través de estas rayitas a Luna, Plutón y Urano. Pero la conjunción no nos aparece el símbolo, simplemente tenemos a Plutón, a Urano y a la Luna aquí. ¿De acuerdo? Y acordaros, aquí están los grados a los que está. La Luna está también muy cerquita de Marte, pero Marte ya está en el signo de Leo, ¿vale? El trígono, que sería esta línea, ¿vale? Entre Júpiter y Neptuno con el triangulito, la cuadratura, que está entre Neptuno y Saturno, y el quintil, que estaría entre Neptuno y Plutón y Urano, ¿vale? Simplemente lo vais viendo aquí, iros haciendo con ello. Como dentro de las tareas está también el que os hagáis vuestros propios aspectos en vuestra carta, pues es una manera en la que casi sin daros cuenta os vais a poder reconocer los diferentes
aspectos. En este caso, hablaré de ellos un poquito más adelante, ya cuando hayamos introducido todos las cualidades, etcétera, etcétera, para no aturullaros ya de tanta información. Y aquí tenemos la carta que estamos utilizando, por así decirlo, donde he señalado el inicio de cáncer. Estábamos hablando de cáncer en el taller, el inicio de cáncer, que estaría aquí. Dentro de cáncer vemos que está el inicio o la cúspide de la casa 5, ¿vale? Por eso os lo he señalado, el inicio está aquí y aquí lo veis en grados. Entonces, daros cuenta que está como a la mitad, más o menos. Acordaros que os dije, las rayitas estas que son un poquito más largas son de 5 en 5. Entonces te marcaría el 15. Grado 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y a la vez grado 0 del siguiente signo. Entonces, por fuera vemos la posición 15 grados, 18 minutos. ¿Vale? Y luego vemos que también en cáncer, en esta casa, tenemos el nodo norte, que también hablaremos de él más adelante, a 29 grados. Está casi casi al final de cáncer. Mm, ¿Vale? Entonces, aquí simplemente os he señalado, tengo casa 5 y la casa 5 tiene que ver con la creatividad, que lo veremos el mes que viene, con el juego, el ocio, la capacidad de disfrutar, con los hijos también, así como en la casa 4 vemos la etapa de la infancia. En la casa 5 vemos esa etapa puberal, ¿vale? De la pubertad a la adolescencia, donde lo que encontramos, como veremos el mes que viene, son dones propios a desarrollar en esa etapa. Es como pasamos de ser los hijos, hijas de nuestros padres a ser de nosotros mismos. Entonces, por eso muchas veces hay ese choque cultural en la etapa de la pubertad, adolescencia, porque ya no somos, ya, ya aparte de ver la vida a través de los ojos de nuestros referentes, empezamos a ver la vida a través de nuestros propios ojos. Y a veces hay choque entre lo que veo desde mí y lo que veo desde fuera. Por eso surgen muchas veces los choques culturales. Vemos que cáncer está en la casa 5, como hemos visto, ¿vale? Y su regente, la luna, está en la casa 6, ¿vale? El regente, la luna que se asocia con cáncer. ¿Para qué nos sirven los regentes? Lo veremos cuando os enseñe el proceso de interpretación. Gracias a los regentes podemos interpretar o darle más información, darle más calado a la casa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sin deciros mucho. Casa 5 me habla de cáncer, hablamos de un niño que simplemente por estar en casa 5 para quien la intimidad del hogar, los juegos, lo que os decía, por ejemplo, de invitar amiguitos a casa, le es muy importante, sería una personita, para quien tener a sus amiguitos en casa sería uno de sus mejores regalos, o para quien ser invitado le sería maravilloso, ¿no? Si yo me voy a la luna que está en Virgo, ¿vale? También nos hablaría de mm, que puede llegar a crear hábitos que pueden ser muy sanos o muy insanos. ¿De acuerdo? Esto ya lo veremos el por qué. Por eso depende un poco de cómo estén los aspectos y demás. Pero sí que hay una predisposición natural a que si el niño no está feliz en sus sentimientos, tienda, por como nos vamos a casa 6 que tiene que ver con la salud, a enfermar. ¿Vale? Esta es una de esas naturalezas sensibles que puede enfermar por, bueno, pues porque no esté bien emocionalmente. ¿Y de dónde va a enfermar más comúnmente? Como cáncer se relaciona con el digestivo y Virgo se relaciona con el intestino, pues evidentemente va a ser estas personitas que le duelen la tripa. Es muy típico en los cancerianos o en una luna, por ejemplo, en este caso en casa 6 a que cuando no estoy bien emocionalmente me duele la tripa. Eso tiene que ver con ese segundo cerebro que hablamos, ¿no? El primer cerebro sería este y el segundo cerebro está situado sobre la región abdominal, ¿vale? Por eso mm, hay una vinculación entre la luna, entre cáncer de casa 5 y la luna de la casa 6. Bueno, pues vamos a dejar ya
de compartir. Y bueno, como siempre, un verdadero placer. Espero que os guste y bueno, seguiremos adelante la semana que viene ya con el signo de Leo y su regente, el Sol. Un besito, hasta la próxima.